En una empresa japonesa cualquiera, con pasillos grises y fotocopiadoras que zumban como abejas de rutina, trabaja Tatehima Masugu, un hombre sereno y meticuloso del área de contabilidad. Su ritmo laboral es calmo y casi apacible, pero el verdadero caos no está en los números, sino en los rumores. Y es que para muchas de las empleadas, el verdadero entretenimiento no está en el Excel, sino en el chisme, especialmente sobre los romances de oficina. Entre las pocas que no participan en el festival está María, reservada y tranquila, pero más llamativa aún es Mitsuyu Yui, del departamento de planificación, seria, distante y con una actitud cortante, especialmente con Masuyu. Cada día que le habla en el trabajo lo hace como si fuera un archienemigo, es directa, fría y poco amable. Sin embargo, lo que nadie imagina es que detrás de esa fachada distante, Yui y Masuyu son novios. Desde hace apenas unos días han empezado a salir. Una vez fuera de la empresa, en la intimidad del hogar, Yui lo recibe con abrazos y besos. Masuyu, aunque confundido, se derrite ante su dulzura, pero la alegría inicial se ve empañada por una decisión inesperada. Yui quiere mantener la relación en secreto, y es que a pesar de estar feliz con él, no quiere levantar sospechas ni convertirse en el blanco de los rumores. Para eso, su trato dentro de la empresa debe seguir igual o incluso más distante. Ni sonrisas, ni miradas, ni cercanía, ni una pizca de afecto. Y Masuyu no le queda más remedio que aceptarlo. Aunque algo desanimado, Masuyu entiende sus motivos. Le importa más su tranquilidad que su orgullo. Además, tener una relación secreta en el trabajo tiene su propia chispa, aunque aún no lo ha notado del todo. Comienza la temporada alta de la empresa. La carga laboral es abrumadora, el ritmo aumenta y las noches se acortan, y la distancia también. Ambos, atrapados en sus respectivas áreas, apenas si pueden verse. Yui intenta escaparse cuando puede, pero su jefa le prohíbe subir al departamento de contabilidad, pues el estrés va en aumento. Pasan días enteros sin contacto, lo que comienza a afectar emocionalmente a Masuyu. El trabajo, el cansancio y la falta de afecto le pesan bastante, hasta que, por una coincidencia del destino, ambos coinciden en el elevador. En el trayecto del primer piso, más personas suben, el espacio se reduce y sin posibilidad de escapar, quedan arrinconados uno junto al otro. Entre murmullos profesionales comentan un reciente proyecto en el que Yui fue felicitada. Masuyu finge no darle importancia, como si no fuera pareja. Eso irrita un poco a Yui, aunque lo que realmente siente es vergüenza. Masuyu capta el mensaje y deja de molestarla, pero el ascensor sigue llenándose, y en ese pequeño universo comprimido encuentran un instante de intimidad y se toman las manos, oculto entre cuerpos y maletines solo por unos segundos, pero suficiente para recargar las fuerzas. Ambos retoman el trabajo con energías renovadas. Poco después logran coordinar una cita fuera del trabajo, pero antes de salir, Yui le hace una petición especial. Quiere que se llamen por su nombre de pila cuando estén afuera de la oficina. En Japón, esto no es un gesto trivial. Llamarse por el nombre implica un nivel profundo de confianza y cercanía. Masuyu acepta, y cuando se encuentran para la cita, no solo la llama por su nombre, sino que le dice lo linda que está. Para Yui es demasiado. Se sonroja, tartamudea y no logra llamarlo por su nombre. Masuyu se da cuenta y en lugar de presionarla, cambia de tema con suavidad. Van al cine como habían planeado. La película resulta más intensa de lo que esperaban y durante toda la función, Yui no suelta su mano. Masuyu, asombrado y feliz, disfruta cada minuto. Pero al salir del cine se topan con una figura del pasado, Seiya, ex compañero de trabajo y buen amigo de Yui. Hace tiempo que fue transferido a otra sucursal. Al verlos, los invita a comer. Masuyu acepta con cortesía, aunque por dentro se siente bastante incómodo. Y es que alguna vez hubo rumores de que Yui y Seiya eran pareja, debido a la confianza que compartían, y aunque esto no era cierto, la incomodidad está ahí. Para empeorar las cosas, Seiya estuvo en la misma función de cine, aunque no los vio dentro. Cree que fue una coincidencia encontrarlos juntos al salir, y Masuyu no se preocupa, pero Yui sí. Para despistar, Masuyu dice que simplemente pasaba por ahí y que fue coincidencia verla. Más tarde, el chico le pregunta por qué puede decir el nombre de Seiya tan libremente
y no el suyo, con claros celos. Yui explica que en la universidad era común llamarse por apellidos y que con Seiya así se acostumbraron, pero Masuyu no escucha todo, solo alcanza a oír como Yui lo llama por su nombre. El ambiente se carga de tensión y de ternura, se miran y el momento se siente demasiado para continuarlo en la calle, así que van al departamento de Masuyu. Esa noche comparten por primera vez como pareja. Al día siguiente la preocupación regresa, pues deben volver al trabajo. Si Yui aparece con la misma ropa levantaría sospechas. Por suerte tiene un cambio de ropa guardado en su locker por si acaso. El verdadero reto es no encontrarse con nadie del trabajo de camino allá. Masuyu cree que no hay problema, pues nadie vive cerca, pero el destino juega una vez más en su contra. Al salir del tren se topan con María, que ahora vive en esa zona. Por fortuna no los reconoce y el secreto está a salvo. A partir de entonces acuerdan ir por separado al trabajo, pero como si el destino se burlara de ellos, se vuelven a encontrar. Se saludan con cariño y al cruzar la puerta vuelven al modo oficina, fríos, peleando y sin mostrar afecto. Un poco después y con Yui agotada, se encarga de un producto que está por salir al mercado. Le envían un par de muestras para evaluar y no está segura de cuál es la mejor ni qué podría mejorarse. Su compañera Shiharu le recomienda obtener feedback del público. Como buena fanática de los dulces, Yui decide preguntar a María, que en secreto es una influencer de postres en Instagram. Bastante random si me lo preguntan. María le da un excelente análisis, pero la conversación deriva en algo más peligroso. ¿Cómo es Masuyu en el trabajo? Yui inmediatamente se sonroja, pero lo disimula con la cara de molestia. Sin embargo, María empieza a hablar justo de las cosas que Yui más le gustan, lo atento que es, su forma de explicar, y ella está a punto de revelar lo mucho que lo ama. Por suerte, María corta el tema justo a tiempo y Yui se salva. Luego, ella termina de implementar las mejoras y entrega las muestras finales, pero aún faltan algunos ajustes. Decide pedir la opinión de todos los empleados. Masuyu cree que ella lo ignorará como siempre, pero Yui en realidad valora mucho su perspectiva, por eso le pide una opinión directa. Él es honesto, le parece incómodo de comer y muy sucio, y en vez de enojarse, Yui toma nota con seriedad, lo que inspira profundamente a Masuyu. Días después, su jefa Shiharu felicita a todo el equipo y los invita a tomar algo para celebrar. Las chicas están emocionadas, Masuyu en su estilo está tranquilo, pero Yui, después del logro que acaba de conseguir, está en modo alma de la fiesta. Bebe como si la cosa fuera agua, y todo lo contrario a Somei, quien se mantiene con jugo. Pronto el alcohol le afecta y Yui va a descansar en un rincón. Entonces Masuyu, al notarlo, se le acerca con ternura. La molesta un poco por lo entusiasta que fue, pero la escena termina con Yui melosa y cariñosa, feliz de que él la cuidara. El problema es que justo en ese momento Somei sale del baño y los ve juntos. Su expresión lo dice todo. Entendió perfectamente lo que está pasando. Luego de esta escena vemos como Yui y Masuyu se citan en secreto para hablar sobre lo sucedido en la fiesta. Yui, más que optimista, dice que tal vez Somei se le olvidó lo que vio debido al alcohol, pero Masuyu dice que es imposible porque no bebió ni una gota. Al verla tan temerosa, decide que él mismo hablará con Somei para dejar las cosas claras. A la mañana siguiente, en la chamba, este le expone toda la situación a Somei, quien asombrado le dice que no creyó que fuera algo tan importante, pues las relaciones se permiten en la empresa. Masuyu le aclara que es por discreción, pues Yui cuida mucho de su reputación. El tipazo de Somei, al ver que el prota es sincero y se preocupa por Yui, le dice que no hay problema y su secreto está bien cuidado, al menos hasta la boda. Al salir de la charla, Masuyu queda pensativo. Él quería una boda pronto. Yui, en una reunión con Somei, empieza a comportarse muy bien con él, pues estaba bastante nerviosa por si a él se le escapaba algo, pero más bien provocó la curiosidad de sus compañeros. En la noche de aquel día, Masuyu sorprendió a Yui llevándole unas donas de estación, sin saber que le estaba dando un regalo más valioso de lo que imaginaba. Para Yui, los dulces eran una verdadera pasión, al punto de que solía enviar recomendaciones a una repostera de Instagram. Y sí, que
resulta ser nada menos que María, su compañera de trabajo. Al saber esto, Masuyu se sintió genuinamente feliz. No había hecho más que escucharla con la atención y regalarle algo que creyó que podría gustarle, simplemente porque ella solía hablar de lo que le emocionaba y su intuición había acertado. Conmovida por el gesto, Yui decidió mostrarle su amor sin filtros y lo besó profundamente, y sí, con lengua incluida. Fue un momento íntimo y sincero que los dejó ambos ruborizados hasta las orejas, así que para calmarse, Yui fue por un café, pero el calor en el pecho de ambos tardó mucho más en apagarse. Al regresar, Yui le confesó que aún sentía miedo de que Somei revelara su secreto. Masuyu intentó tranquilizarla contándole que ya había hablado con él y que él había prometido no decir nada, pero al recordar que durante la conversación se mencionó la palabra matrimonio, se quedó en silencio y no se atrevió a compartir más detalles. Yui notó su vacilación y la curiosidad la carcomió. Esa inquietud la acompañó incluso en su siguiente reunión laboral, donde por nervios comentó que había comido donas con un compañero. Somei, presente, entendió que hablaba de Masuyu. Aunque había prometido no decir nada, le preocupaba de que Yui actuara tan evidentemente nerviosa. Y para colmo, cuando se mencionó el departamento de contabilidad, que es donde trabaja Masuyu, Yui se puso aún más roja. Era evidente que algo pasaba, y si ella no se controlaba, el secreto iba a caer por su propio peso. Por fortuna, los superiores se retiraron y Yui y Somei quedaron a solas. Así que sí, el tipazo a Somei directo le dijo que notaba que no confiaba en él, y Yui lo negó. No era desconfianza, era simplemente que nunca había tenido una relación en secreto. Le confesó que se sentía abrumada, que estaba aprendiendo y que no sabía cómo reaccionar. El miedo a que todo saliera mal era tan real como sus sentimientos. Somei entendió todo. Ambos hablaban igual sobre el amor y sobre cómo proteger lo que valoraban, pero aún así le regañó, pues debía ser más cuidadosa, y le dio una advertencia: si no se controlaba, se iban a descubrir ellos solos. Poco después, Yui fue enviada a ordenar documentos al almacén, un lugar poco frecuentado por el resto. Masuyu, que pasaba cerca, decidió ayudarla. Era evidente que tenía mucho trabajo y no iba a ignorarla, sea su novia o no. Aunque claro, ser su novio hacía todo más especial. Mientras trabajaban, se dieron cuenta de que estaban completamente solos y la tentación de tener un momento en la empresa era fuerte. Masuyu, nervioso pero tentado, pensó en besarla, y justo cuando iba a hacerlo, se escucharon pasos. Las compañeras de Yui estaban buscándola, así que sin tiempo y sin pensarlo se escondieron entre los estantes. No había mucho espacio, así que quedaron cuerpo a cuerpo, atrapados en un rincón bastante estrecho. Masuyu intentaba no tocarla de más, pero el esfuerzo se notaba. Yui lo notó tenso, así que con dulzura le susurró que podía relajarse. Al fin y al cabo, eran pareja. Ese pequeño permiso le permitió bajar la guardia, y lo que siguió fue un momento intenso pero silencioso, uno que ninguno querría repetir, pues el riesgo era demasiado. Cuando las chicas se fueron, salieron de su escondite y se prometieron mantener la compostura por más solos que creyeran estar. Días después, la jefa Chizunu anunció que tenía entradas para un partido de béisbol, y todos fueron. Para Masuyu era un sueño hecho realidad, ir con su novia a un estadio. Aunque estaban con sus compañeros, el corazón le latía con mucha fuerza. El partido fue vibrante, y en medio de una jugada espectacular, Masuyu saltó emocionado. Yui, contagiada, también se dejó llevar. Ambos se preocuparon de haber sido demasiado expresivos el uno con el otro, pero todos estaban igual de exaltados, así que nadie lo notó. Luego la jefa los mandó a comprar comida, y ya a solas, Yui le confesó que le gustaba descubrir cosas nuevas sobre él, como su fanatismo por el béisbol. Eso la hacía quererlo aún más, y se tomaron la mano por un instante, actuando como una pareja real. Al regresar, hubo un home run, y Masuyu, eufórico, casi la besa sin pensar. Yui, sonrojada, le pidió que volvieran algún día, solo ellos dos, pues quería vivir un partido sin necesidad de que él se contuviera. Días más tarde, el póster que Yui había desarrollado por fin salió al mercado. Fue a revisar cómo iban las ventas en sus primeras horas, y se encontró con una dura realidad: nadie lo compraba. Al mismo tiempo, Chizunu bajó del tren y se topó con un compañero con quien no tenía ningún tipo de ganas de hablar. Detestaba
interactuar innecesariamente, así que durante el trabajo simplemente se ponía una máscara, así que fingió interés hasta que se pudo escapar a una cafetería. Lo que no esperaba era que Somei también llegara a ese lugar, y como no había más mesas, los sentaron juntos. Chizuru pensó que tendría que activar el modo sociable, pero para su sorpresa no hablaron en absoluto, y eso fue perfecto. Nunca había compartido un momento de total silencio con alguien y le pareció el café más relajante de su vida. Al irse, Somei le dijo que su imagen había cambiado para él. Verla trabajando desde temprano era más admirable que la versión parlanchina que él conocía. Mientras tanto, Yui seguía revisando los números. Las ventas eran decepcionantes. En la oficina, su jefe elogió a sus compañeras con sus productos exitosos, y como si no bastara, le dejaron una pila de trabajo. El estrés la consumía, y cuando Chiharu le pidió su opinión sobre un postre en desarrollo, Yui estalló. Le gritó que no tenía cabeza para eso, y todos en la oficina quedaron sorprendidos. No era común verla así de alterada. Esa noche fue a la casa de Masuyu, pues necesitaba desahogarse. Le contó todo: las ventas, el trabajo, las comparaciones, y Masuyu, paciente, escuchó todo y le recordó que los productos nuevos tardan en despegar, que su esfuerzo se notaba y eso era lo más importante. Así que la abrazó, y eso fue la medicina que Yui necesitaba. Días después, el producto empezó a venderse bien. Al volver a la oficina, se reunió con sus amigas. Todo parecía ir mucho mejor hasta que escuchó a unas compañeras hablando de Masuyu. Decían que era confiable, alto, amable, atractivo, que era el tipo ideal. Yui pasó del orgullo a los celos y se dio cuenta de que había estado tan despreocupada consigo misma y con su relación que tal vez había bajado la guardia. Así que la próxima vez que vio a Masuyu, llegó más arreglada que nunca, seductora, segura, y se le acercó insinuante, diciendo que hacía calor, claramente queriendo quitarse la ropa. Pero Masuyu, como siempre, no entendió la indirecta, así que ¿qué le quedaba que ser directa? Le dice que compró un traje para que ambos se divirtieran. Si entienden lo que intento decir, a YouTube no le gustan este tipo de palabras. Masuyu, aún confundido, escuchó su confesión. Había oído a las chicas hablar bien de él y eso la afectó. Masuyu lo entendió y le explicó que ella también era el sueño de muchos chicos en la empresa, pero que la amaba incluso cuando estaba despeinada, estresada o despreocupada. Esa declaración prendió aún más la chispa en Yui, quien decidió tomar la iniciativa, subiendo sobre él. Quería ser ella quien tuviera el control, pero Masuyu no tardó en devolvérselo, porque verla así, solo para él, lo volvió loco. Al día siguiente, Yui llegó agotada al trabajo. Justo en ese momento, unas compañeras hablaban de su novio. Por coincidencia, Masuyu entró al elevador y las chicas comenzaron a preguntarle sobre su vida personal. Fiel a sí mismo, Masuyu respondió con tranquilidad: paso el tiempo con mi novia. Yui, que estaba en el mismo ascensor, se sonrojó como nunca. Él no la había delatado, pero había declarado tener una novia frente a todos, y ella estaba ahí, de pie, escuchándolo. Nadie más lo sabía, pero ella sí. Las vacaciones de verano estaban a punto de comenzar, y con ello una nueva ilusión en la vida de Masuyu. Serían sus primeras vacaciones junto a su novia. Sin embargo, la emoción duró bastante poco. Apenas se sentaron a decidir el destino del viaje, recordaron por qué solían llevarse mal. Eran, en esencia, opuestos naturales. Yui quería ir a la playa de Okinawa, sol, mar, ropa de baño y todas las actividades veraniegas que la temporada le ofrecía. Masuyu, en cambio, prefería la paz de Hokkaido, con sus montañas, naturaleza y baños termales. Era un plan que sonaba casi como de jubilado, pero que para él no había mayor placer que descansar de verdad. A Masuyu no le molestaba la idea de ver a Yui en traje de baño, claro, pero todo lo demás le parecía agotador, así que le propuso algo más tranquilo, una posada rural donde pudieran relajarse, y Yui, por su parte, se burló un poco de su propuesta, diciendo que sonaba como un retiro para ancianos, pero él, sin ofenderse, le confesó que también quería disfrutar de un baño termal con ella, lo que lo hizo sonrojarse intensamente. Al final, entre bromas y duchas compartidas en el departamento, llegaron a un punto medio. Irían a una posada en Yamanashi, tierra natal de Masuyu. Ese detalle le vino como anillo al dedo, porque cuando en la oficina le preguntaron a dónde iba, pudo decir que visitaría a su familia y nadie sospechó nada. Pero no todo podía ser tan fácil. Resulta que esa misma noche una de las máquinas de manufactura se había dañado y tenían que montar las cosas a mano, pero al quedar apenas
apenas 3 en la empresa, Yui calculaba que les llevaría toda la noche y no se perdonaría fallar a sus primeras vacaciones con su novio, así que metió nitro, convocó a sus compañeras y lograron terminar justo a tiempo. De regreso además se encontró con Masuyu, quien estaba con miedo de que no le contestaba, y el día siguiente era su viaje. Mientras tanto vemos como Shizuno y Somei tomaron la rutina de tomar un café chill en las mañanas y compartir unas pocas palabras. Ambos dejaron pasar las vacaciones para tomar unas más grandes más adelante. Esto fue bonito porque toda la situación de los cafés se está dando de forma muy natural. Ya en Yamanashi, mientras caminaban por un sendero turístico, fueron abordados por un equipo de televisión local que entrevistaba a parejas enamoradas. Masuyu se emocionó, pues nunca había salido en televisión, pero Yui entró en pánico. Le daba demasiada vergüenza salir en pantalla, y más aún que algún conocido viera el programa y descubriera su relación. Se excusó rápidamente y salió corriendo, arrastrando a Masuyu tras de ella. Lejos de las cámaras retomaron su itinerario, recorrieron templos, senderos y puestos tradicionales. Yui no dejó de sonreír ni un instante. Su felicidad era tan contagiosa que Masuyu sintió que ese viaje ya era perfecto solo por verla así. Ayer la noche compartieron una ducha en la posada. Masuyu recordó una noche de la empresa donde hicieron un concurso de talentos. Todos se quedaron dormidos menos ellos dos. Esa noche hablaron durante horas sin discutir y sin tensiones. Fue la primera vez que sintió que de verdad se entendían y que conectaban. Al contrario, Yui se conmovió. Le confesó que también había sido un momento importante para ella. La tensión emocional y física acumulada los envolvió y pasaron la noche juntos, sin respeto, con intensidad y ternura. Al día siguiente, apenas se despertaron, Yui quiso repetir, pero justo en ese instante llegaron las señoras del desayuno. Los atraparon desprevenidos, por lo que ambos tuvieron que fingir que no pasaba nada. Más tarde, mientras caminaban por el mercado local, pasaron por un puesto de uvas. A Masuyu se le iluminó el rostro. Por un momento pensó que podían ser sus padres, ya que su familia tenía un viñedo, pero no, eran otros vendedores. Aún así no desaprovechó la oportunidad para alardear de las uvas de su familia, diciendo que eran mucho mejores. Yui, curiosa, le preguntó por qué no pasaban a visitarlos, y Masuyu le explicó que justo en esa época tenían demasiado trabajo, que además él no era muy bueno ayudando en la cosecha y solo estorbaría. Yui se resignó, pero prometieron ir juntos otro día, solo para probar esas uvas especiales. A la mañana siguiente se levantaron temprano, iban a repetir el sin respeto, pero el desayuno volvió a interrumpirlos. Entonces Yui tuvo una mejor idea: meterse juntos en la tina, ya que era más grande que la del apartamento. Ahí, con el vapor y la intimidad, hablaron de su futuro. Masuyu quería ascender en su trabajo, mientras que Yui deseaba que le aprobaran un nuevo proyecto. Ambos se comprometieron a darlo todo ese año, e incluso hicieron una apuesta: quien no cumpliera su meta pagaría el próximo viaje en pareja. Al regresar, María les entregó dulces como recuerdo de las vacaciones. Luego fue a hablar con Yui en privado. Masuyu, extrañado, observó desde lejos. Resulta que ambas compartían un hobby secreto relacionado con los dulces. María, entusiasmada, volvió con más regalos, y uno de ellos era un dulce típico de Yamanashi. Eso encendió las alarmas de Shizuno, la jefa, quien ató cabos al ver que Yui había ido justo al mismo lugar que Masuyu. Por suerte, él improvisó rápido y dijo que la casa de su familia quedaba muy lejos de la ciudad, evitando así levantar sospechas. Luego María se le acercó y le contó, emocionada, que Yui había hablado maravillas del viaje, lo que hizo que Masuyu se sonrojara. Era una clara señal de que había sido un éxito total para ambos. Pero las vacaciones ya era cosa del pasado, y era momento de volver a enfocarse. Días después, tanto Masuyu como Yui se esforzaban al máximo, aunque ambos se sentían estancados, pues sus metas eran bastante difíciles. Yui no se rindió. Esta vez, en lugar de frustrarse como antes, mostraba en su rostro el deseo de seguir adelante. Verla así motivó a Masuyu, no podía perder frente a ella. Así que al día siguiente el jefe de Yui elogió su proyecto, aunque todavía le quedaban varios ajustes por hacer. Pero eso ya no era un desánimo, era simplemente el siguiente paso a superar. A Yui le recordaron que, por mucho que tuviera entusiasmo en su proyecto personal, no debía de descuidar su participación dentro del trabajo en equipo del área de planificación. Por fortuna se encontraban de buen ánimo, así que recibió aquella observación como consejo constructivo, sin
Sin embargo, ese mismo día tenía una reunión importante. Debía encontrarse con el legendario director Kiribayashi, una figura conocida por ser el verdadero vendedor estrella de la empresa. Un hombre que no solo destacaba por sus resultados, sino también por su mirada crítica y su capacidad de detectar fallas en segundos. Y así ocurrió. Apenas comenzó la reunión, Kiribayashi señaló con precisión quirúrgica los errores de la estructura del área de planificación. Mencionó que se ocupaban muchas tareas que en realidad entorpecían los procesos y que ni siquiera se habían molestado en establecer mecanismos adecuados para revisiones o control de calidad. Según su visión, todo eso debía ser delegado a otras áreas más aptas. Yui percibió de inmediato que Kiribayashi no era el tipo de persona que le cae bien. Su forma de hablar tan directa y su frialdad para hacer observaciones tajantes la ponían nerviosa. Para colmo, su compañero tuvo que ausentarse de la reunión para una llamada urgente, dejándola sola con el director. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El tipo le confesó que ya la tenía en la mira desde hace un tiempo, no para despedirla ni para reprenderla, sino para invitarla a unirse a su nuevo departamento, el área de negocios. Según explicó, aún necesitaban reunir talento y Yui tenía justo lo que estaban buscando. Su creatividad, su manera de pensar fuera de lo convencional y su forma de entender el producto desde el punto de vista del consumidor eran cualidades que el área necesitaba. Yui, incrédula, no entendía por qué alguien como ella, sin logros grandes en su haber, recibía una invitación así, pero Kiribayashi fue claro. Lo que vio en el desarrollo de su primer postre fue más que suficiente. Eso le bastó para saber que Yui tenía un potencial que se podía cultivar. Claro, a través de seminarios y grupos de estudio especializados que organizaban en su división. Además, mencionó que en el área de negocios disponían de una tienda exclusiva de dulces, un lugar perfecto para materializar ideas atrevidas, innovadoras y con impacto real en el mercado. Yui quedó conmovida. Nunca antes nadie había reconocido su trabajo con esa convicción y por eso decidió visitar la tienda junto a Masuyu. Y lo que vio la dejó sin palabras. Era un lugar deslumbrante, un espacio lleno de posibilidades donde cualquier creación podía cobrar vida. Solo de imaginar sus ideas exhibidas ahí, se le aceleraba el corazón. Pero la emoción pronto fue reemplazada por la duda. Sentía que aceptar ese traslado sería, de alguna manera, abandonar a sus compañeros del área de planificación. Ellos estaban sobrecargados de trabajo siempre y aún no lograban concretar ningún proyecto exitoso. Además, estaba el asunto de la apuesta con Masuyu. Si cambiaba de área, ya no podía lanzar un producto desde la sección de planificación y eso rompería el trato. Fue entonces cuando Masuyu intervino y le dijo que no tenía por qué preocuparse por él ni nadie más. Le explicó que su mayor defecto era justamente ese, pensar más en los demás que en lo que ella realmente deseaba. Le pidió que esta vez pensara solo en ella, en lo que quería de verdad, y le dejó esa reflexión como tarea. Esa conversación la dejó aún más confundida, tanto que empezó a divagar en medio de las reuniones. Su mente regresaba constantemente a la propuesta de Kiribayashi y al dilema de elegir entre su lealtad al equipo o su crecimiento personal. Mientras tanto, recibió una llamada con un mensaje urgente para su jefe. Al atenderla, alcanzó a escuchar a algunas compañeras del departamento comentando que ya habían enviado sus ideas al concurso del nuevo producto. Aquello la sorprendió. Ella aún tenía que pulir muchos detalles del suyo y además estaba ocupadísima con las tareas generales del área. Yui quería presentar su nuevo proyecto al concurso, pero temía que, al hacerlo, sus superiores la reprocharan por no priorizar el trabajo en equipo. Fue entonces cuando surgió un pensamiento incómodo. Tal vez en el área de negocios no tendría que frenar sus propias ideas por el bien colectivo. Allí quizás podría avanzar sin tantas restricciones, pero ese razonamiento le resultó egoísta. No le gustaba la versión de sí misma que pensaba de esa manera. Por eso volvió a enfocarse y se puso a trabajar con más empeño que nunca, pero definitivamente no sabía lo que vendría al día siguiente, pues una pésima noticia sacudió la empresa. Yui había cometido un descuido grave. No había enviado el mensaje que debía hacerle llegar a su jefe. Aquello provocó que la compañía estuviera a punto de perder una suma considerable de dinero. La reprimenda no se hizo esperar y fue regañada por no mantener la concentración en las tareas del área, un error que para alguien con 6 años de experiencia como ella era simplemente imperdonable. Al salir del trabajo decidió pasar por la casa de Masuyu, pues necesitaba desconectarse, desestresarse y olvidar por un momento la presión que la asfixiaba. Tras compartir un
un momento íntimo que le permitió liberar tensiones, le contó a Masuyu todas sus preocupaciones. Él, sin embargo, optó por no decir nada. Conocía bien a Yui, sabía que era de las personas que pensaba y analizaban las cosas hasta encontrar por sí mismas la mejor respuesta. Entonces su silencio no era desinterés, sino una muestra de confianza plena. Esa confianza renovó los ánimos de Yui. Comprendió que Masuyu era un verdadero pilar en su vida, alguien en quien podía apoyarse siempre que lo necesitara. Al día siguiente empezó a considerar seriamente la posibilidad de enviar su proyecto. Aunque el tiempo límite ya había pasado, la duda persistía hasta que se topó con Kiribayashi. El director no dudó en animarla a presentarlo, asegurándole que preocuparse por detalles como el plazo vencido o posibles errores no era más que una forma de disfrazar el miedo. Según él, una buena idea debía aprovecharse en cualquier circunstancia. Aquella forma tan directa de decir las cosas irritó profundamente a Yui. No soportaba que alguien insinuara que actuaba por miedo, así que, decidida a demostrar lo contrario, presentó su proyecto. Tal como imaginaba, su jefe le recordó que tenía demasiadas responsabilidades en el trabajo grupal como para sumarle una carga personal, pero Yui no dio marcha atrás. Respondió con total seguridad que podía encargarse de todo a la vez y hacerlo a la perfección. Era una afirmación algo egoísta, sobre todo después del error reciente, pero la expresó con tanta confianza que su jefe terminó creyéndole y aprobó el envío del proyecto. La noticia sorprendió tanto a sus amigas como a ella misma. Nunca antes había impuesto su voluntad sobre la de los demás. Por primera vez entendió que, en ciertas circunstancias, ser egoísta podía jugar a su favor, y esa era precisamente la lección que Kiribayashi quería que aprendiera. Con esa idea en mente, decidió dar un paso más. Fue directamente a hablar con el director para rechazar su oferta de entrar al área de negocios. Su objetivo era lograr resultados en su departamento de planificación antes de siquiera pensar en cambiar. No quería sentir que sus metas quedaban a medias. Sin embargo, sí pidió unirse a los grupos de estudio de Kiribayashi, convencida de que los conocimientos y la experiencia de esas sesiones serían útiles para cumplir sus objetivos con mayor rapidez. Era en esencia una propuesta ventajosa. Quería todos los beneficios sin abandonar su puesto actual. Aún así, el director aceptó hacer una excepción. Veía demasiado potencial en Yui y, aunque no estuviera en su área, seguía siendo parte de la misma empresa, por lo que, de una u otra forma, el talento de ella terminaría beneficiándolo. Con ese acuerdo cerrado, Yui sintió que podía relajarse durante el fin de semana y fue junto a Masuyu al sauna de rocas. Ahí se pegó a él en busca de cercanía que, para ella, era la cura más rápida para cualquier herida emocional. Días después, ambos habían planeado encontrarse tras el trabajo. Sin embargo, Yui tuvo que quedarse una hora más en la oficina. Masuyu, para matar el tiempo, decidió ir a un bar y regalarse un momento de calma para sí mismo. Intentó no pensar en ella, pero por más que lo intentaba, su imagen y lo mucho que la quería aparecían en su mente. Y eso le incomodaba, no porque le disgustara a Yui, no, sino porque aquel debía ser un rato solo para él, libre de distracciones. En el bar escuchó a un hombre quejarse de su esposa, describiéndola como una fuente constante de problemas. La conversación lo llevó a preguntarse si él mismo terminaría hablando así de Yui tras años de matrimonio. Sin embargo, el hombre recibió de pronto una llamada de su esposa y salió apresurado a recogerla. Pese a todo lo que había dicho, era evidente que la amaba profundamente. Aquello dejó claro para Masuyu que, al final, él era igual. Por mucho que pudiera quejarse o molestarse, seguía queriendo a Yui con todo su corazón. Y ese pensamiento lo tranquilizó, incluso después de haberla tenido en la mente todo el día. Después de un rato, Masuyu se reunió con Yui tal como lo habían planeado. Ella, con su aguda percepción, notó de inmediato que él había estado bebiendo, y como respuesta decidió aprovechar la situación y obligarlo a consentirla durante la cena. Masuyu cumplió a la perfección, atendiéndola con paciencia y asegurándole de que no le faltara nada. Yui comió tanto que terminó con el estómago lleno, sonriendo y satisfecha. Tras la comida salieron a caminar y en el recorrido se toparon con una tienda de anillos decorada con ambiente navideño. Era algo temprano para las fechas, pues aún era noviembre, pero aquella escena le recordó a Masuyu que ya habían pasado 6 meses desde que iniciaron su relación. De regreso escuchó casualmente a un grupo de chicas conversar sobre cómo una de ellas había recibido un regalo especial por su aniversario en un restaurante elegante. La idea quedó rondando en la cabeza de Masuyu y pronto decidió que él también debería hacer algo así para Yui. El primer paso era escoger el regalo. Intentó pedirle consejo a María, pero ella estaba demasiado concentrada en los dulces como para ayudarle en algo tan serio, así que Masuyu empezó a pensar por su cuenta. Y
llegó a la conclusión de que debía ser un accesorio, pero no uno que implicara perforaciones, ya que Yui no usaba nada de ese estilo. Un anillo parecía la opción perfecta, aunque necesitaba ver las opciones en persona. No podía contarle nada, pues arruinaría la sorpresa, así que por primera vez desde que estaban juntos le mintió. Le dijo que el fin de semana debía estudiar mucho, así que no podrían verse. En realidad planeaba ir de joyería en joyería a recibir asesoría y elegir el anillo ideal para ella. Sin embargo, el destino no estuvo de su lado y mientras caminaba por la calle, Yui lo vio. Su excusa de que estaría estudiando se desmoronó en un instante. Al día siguiente, Masuyo enfrentó otro reto. Debía saber la medida exacta del dedo de Yui. Para lograrlo, fue a su casa y aprovechando que ella dormía, intentó medirle el dedo en silencio. No tuvo tanta suerte tampoco, pues Yui se despertó en medio del proceso y lo encontró con el celular en la mano, en plena noche, con una actitud claramente sospechosa, como si estuviera ocultándole algo. Desde ese momento la mente de Yui empezó a llenarse de preguntas. Era la primera vez que Masuyo actuaba de forma tan misteriosa desde que eran novios, y mientras él estaba entusiasmado planeando lo que creía sería la cita perfecta, ella no podía evitar dudar y querer descubrir qué él estaba ocultando. Pero los problemas no tardaron en volver a aparecer. Cuando intentó hacer la reserva en el restaurante para el día siguiente de su aniversario, se topó con la cruda realidad. No quedaba ni una sola mesa libre, y menos en un fin de semana. Decidió que, aunque no pudiera cumplir con su plan tal y como lo había imaginado, aún podía organizar su cita especial. Finalmente llegó el día en que debía recoger el anillo. El trabajo lo tuvo ocupado hasta última hora, pero logró llegar a la joyería, algo apresurado pero satisfecho de haberlo conseguido. Ahora solo quedaba esperar el momento indicado para entregarlo. Sin embargo, ella lo interceptó antes de tiempo. Había algo que necesitaba saber con urgencia. ¿Qué era exactamente lo que él estaba ocultando? Masuyo intentó tranquilizarla, asegurándole que no se trataba de nada grave y que al día siguiente se lo revelaría todo, pero Yui se negó rotundamente a esperar. El hecho de que le mintiera, aunque fuera por algo pequeño, le provocaba una ansiedad insoportable. Viendo que la situación ponía a su novia cada vez más inquieta y que la sorpresa perdería todo sentido, Masuyo decidió mostrárselo de una vez. Sacó el anillo y le explicó que había querido preparar un aniversario especial, con todos los detalles, para poder entregárselo como sorpresa. Al escuchar sus palabras y ver todo el esfuerzo que su novio había hecho por ella, Yui se sonrojó intensamente, prometiendo que lo usaría incluso en el trabajo, a pesar de que era evidente que se trataba de un regalo de pareja. Esa actitud encendió bastante a Masuyo, aunque Yui en realidad ya estaba ilusionada y emocionada desde hacía rato. Finalmente los dos terminaron pasando las primeras horas de su aniversario recostados juntos en casa. No era el plan elaborado de Masuyo, pero resultó ser igual de agradable para ambos. Al día siguiente Yui no podía dejar de mirar su anillo, disfrutando de la sensación de felicidad que le provocaba. Sus amigas, notando su expresión soñadora, le preguntaron qué la tenía en las nubes. Ella terminó confesando que era un regalo de aniversario de su novio, algo que no sorprendió para nada a ninguna de ellas. Desde hacía tiempo que notaban que Yui irradiaba felicidad, pero una felicidad distinta. Pasaron los días y se acercaba Nochebuena. Sin embargo, Yui decidió no celebrarla ya que caía a mitad de semana. Preferiría esperarse para Año Nuevo, lo que sorprendió a Masuyo, quien creía que ella era de las que disfrutaba cada fecha especial. En el trabajo, Yui empezó a recibir una carga mayor de tareas, llegando agotada a casa cada noche. Conversando, Masuyo le confesó que se mantenía ocupada para no pensar demasiado en el resultado del concurso de los productos. No saber si su proyecto había pasado la primera selección la ponía nerviosa, y distraerse con trabajo era su mejor estrategia. Por su parte, Masuyo estaba concentrado en sus estudios. Yui le aconsejó que se le tomara más en serio y no dejara todo para el último momento, aunque en realidad él siempre había sido de avanzar pasito a pasito. Mientras tanto, en otro rincón, Somei y Chizuno seguían coincidiendo en la cafetería, descubriendo que compartían muchos gustos. Sin embargo, Chizuno comenzó a sentir mariposas en el estómago, y eso la llevó a replantearse la situación. Somei tenía apenas 24 años y ella 32. No veía apropiado dejarse llevar por sentimientos hacia alguien tan joven. Decidida a no cruzar una línea peligrosa, dejó de asistir a la cafetería para evitarlo. Ya había tenido experiencias con relaciones en el trabajo entre personas de diferentes rangos y las cosas no habían terminado bien. Pero el destino tenía otros planes y Somei apareció en su oficina, a pesar de no pertenecer al mismo departamento, para entregarle una cuota de la fiesta de fin de año. La organización había decidido unir las celebraciones de distintas áreas, y como si eso fuera
a poco esa misma noche ambos coincidieron nuevamente, esta vez en otra reunión. Chizuno terminó sentada junto a Sumei, mientras que por coincidencia Yui quedó frente a Masuyu. Ante la situación, tanto Chizuno como Masuyu optaron por no beber demasiado, ella para no hacer algo imprudente y él para evitar que los descubrieran nuevamente con Yui. Sin embargo, incluso sobria, Chizuno no podía evitar ponerse nerviosa estando tan cerca de Sumei. La celebración continuó hasta que se dio por terminada. Sin embargo, Shiharu no quería que la noche acabara ahí, así que los invitó a todos a que siguieran la rumba en un karaoke. La idea no entusiasmaba a Yui, pero Masuyu insistió, motivado por la curiosidad de escucharla cantar por primera vez. Yui llegó con una expresión de pocos amigos, y como pequeña venganza, lo hizo cantar solo frente a todos. La que lo pasó peor, sin embargo, fue Chizuno. Durante la velada, Somei eligió una canción que ella apreciaba profundamente, y para no seguir alimentando los sentimientos que trataba de reprimir, decidió salir de la sala. Afuera intentó convencerse de que estaba imaginando cosas, de que Somei no podía verla de esa forma, pero para su sorpresa mayúscula, apenas terminó su canción, él salió a buscarla y le preguntó si se encontraba bien. Lo que realmente la dejó inmóvil fue escucharlo proponer sin rodeos que se escaparan juntos. Consciente de lo mucho que estaba sobrepensando, Chizuno decidió volver a la sala y retomar su papel habitual, la vikinga animada de siempre. Así todos siguieron disfrutando entre canciones y copas. En ese ambiente Yui vio una oportunidad perfecta para proponer cantar junto a Masuyu. La idea entusiasmó a todos, sobre todo porque la pareja en el entorno laboral era conocida por su rivalidad y el espíritu navideño había logrado incluso lo impensable. Al día siguiente llegó Nochebuena. En teoría era una fecha para disfrutar, pero lo único que recibieron en la oficina fue una enorme carga de trabajo que los obligó a quedarse horas extra. Tras un buen avance, enviaron a Masuyu a descansar y en la sala de descanso se encontró con Yui. Ella estaba completamente enfocada en observar detalles para mejorar sus proyectos, aunque con el ánimo bajo y un espíritu navideño casi inexistente. Algo extraño considerando cuánto le gustaban los dulces. La razón era clara: en esa época, con el concurso en marcha, muchos dulces eran descartados y quedaban olvidados en el refrigerador como fracasos. Aquella realidad la deprimía y llenarse de trabajo era su manera de evadirlo. Pero este año era distinto. Tenía un novio al que quería mucho y con quien podía disfrutar más la Navidad. Además, había recibido la noticia de que su producto había sido aprobado para la siguiente fase, poniéndola a un paso de colocar su segundo producto en el mercado. Era un avance importante hacia la meta que se había propuesto para ese año. Por otro lado, Chizuno volvió a cruzarse con Somei. Él le preguntó por qué había dejado de ir al café, explicando que necesitaba devolverle un CD que ella le había prestado. Chizuno sintió cierta decepción, pues esperaba que dijera que la había extrañado, pero sabía que él era así, directo y sin adornos. Aún así, lo que sí la tomó por sorpresa fue escucharlo decir que se divertía mucho con ella en el café y que lamentaba que ya no coincidieran ahí. Eso le dio a Chizuno el valor que necesitaba, así que perdió el miedo y le pidió su número para volver a verse en el café y quizás para algo más que devolverle un CD. Con el paso de los días, Yui comenzó a trabajar en la tienda de chocolates del área de negocios, después de que Kiribayashi le pidiera personalmente ese favor. La temporada de San Valentín elevaba la demanda y él sabía que su ayuda sería valiosa. Además, podía servir como una oportunidad para apoyarla con su proyecto de concurso, algo que Yui aceptó con entusiasmo. Mientras tanto, Masuyu continuaba con sus estudios, pero de manera relajada, cumpliendo con la promesa que había hecho. Sin embargo, el café donde solía estudiar por las mañanas estaba ocupado, así que decidió ir al local de al lado. Ahí, para su sorpresa, se encontró con Somei y Chizuno sentados juntos. En un principio, aquello no debería haber levantado sospechas, pues podían haberse cruzado por mera casualidad. No obstante, la expresión de Chizuno no parecía precisamente feliz, lo que hacía poco probable que fuera un simple encuentro accidental. De manera instintiva, Masuyu optó por apartarse y no interrumpir, pensando que quizás se estaban metiendo en un asunto privado. Se marchó hacia la empresa y retomó su rutina de estudio matutino, aunque no pudo dejar de pensar en lo que recién había visto. Incluso se cuestionó si su impresión inicial no había sido una conclusión apresurada de la situación. Más tarde, en su horario de descanso, volvió a cruzarse con Somei. Aquello le dificultó aún más concentrarse en sus apuntes. Así, durante la conversación, Somei comentó que estaba sorprendido de que los contadores estudiaran incluso en sus ratos libres, aunque sabía que no era una obligación si era algo que facilitaba ascender dentro de la empresa.
empresa. Esto llevó a Somei a preguntarse si Chizuno también tenía ese nivel de disciplina. El solo escuchar su nombre puso a Masuyu en tensión, pero al conocer el motivo se tranquilizó un poco. Respondió que efectivamente Chizuno tenía ese compromiso, y no solo por la formación continua, sino también porque era muy hábil en su trabajo. Él mismo lo había comprobado cuando, siendo un novato, ella le enseñó todo lo que sabía con una mano dura que, con el tiempo y su ascenso a jefa, se había suavizado. Este comentario sorprendió a Somei, que siempre había visto a Chizuno bajo la imagen de una mujer alegre y bebedora. Descubrir otra faceta en ella lo alegró bastante, y el sentimiento parecía cercano a la admiración. Esto tranquilizó un poco a Masuyu, pero no por mucho tiempo. El propio Somei terminó confesando que últimamente se había vuelto más cercano con ella, lo que provocó que Masuyu, sin medir sus palabras, soltara que aquella misma mañana la había visto diferente, como si estuviera más feliz. La reacción de Somei, sonrojándose, dejó claro que lo que sentía por Chizuno iba mucho más allá de la admiración. Por otro lado, Yui estaba desanimada. No veía a Masuyu desde hacía bastante tiempo. Al menos recibió la visita de María en la tienda, a quien le contó algunos detalles de lo que había visto en el área contable, incluyendo lo exhausto que estaba Masuyu por sus estudios. Aquello recargó su ánimo, pues entendía que él estaba en la recta final de su examen de contabilidad, mientras que ella también había avanzado mucho en su proyecto gracias al apoyo de Kiribayashi. Sin embargo, un momento en la tienda la hizo reflexionar. Vio a una pareja comprar chocolates juntos y sintió una punzada de envidia. Un instante después notó como una compañera del trabajo los descubría, lo que le dio cierto alivio, pensando que si ella estuviera en la misma situación también quedaría expuesta. Pero al llegar a casa la sensación volvió a pesarle. Le resultaba duro que, solo por ser un romance de oficina, no pudiera vivir su relación abiertamente, como aquella pareja que simplemente decía ser novios sin preocuparse por nada más. La nostalgia se hizo presente, así que llamó a Masuyu para escuchar su voz. En medio de la conversación y sin poder contenerse, le confesó que quería ponerse juguetona, recordándole algunos momentos que habían compartido, describiéndole muchas situaciones muy subidas de tono. Aunque estaban en el teléfono, para ella el momento era igual de intenso. Sin embargo, apenas tomó conciencia de lo que estaba sucediendo, se sintió avergonzada, pensando que estaba actuando como una desesperada. Entre la pena y el pudor, terminó colgando abruptamente. Al día siguiente, después de mucho tiempo sin verse, una amiga le pidió a Yui que subiera al departamento de contabilidad para revisar algunos documentos. Aquello la puso nerviosa, pues llevaba días sin encontrarse con Masuyu. Sin embargo, al llegar, él la recibió con total normalidad, sin gestos de sorpresa ni muestras de emoción, como si fuera un día cualquiera, y esa actitud le incomodó y en cierto modo la molestó. La situación se volvió aún más tensa cuando en medio de la visita también llegaron Chizuno y Chiharu. Yui no pudo evitar pensar que, si su romance con Masuyu no tuviera que permanecer en secreto, podría compartir momentos y bromas con ellos sin restricciones. Mientras recogía el documento, su mano rozó con la de Masuyu, y ese pequeño contacto, que para cualquiera habría pasado desapercibido, hizo que su nerviosismo aumentara. En realidad nadie estaba mirando, pero para ella el momento fue suficiente para sentirse al borde de perder la compostura. Minutos después, Masuyu la alcanzó en el ascensor y sin decir mucho tomó su mano para recargarse en ese contacto. Él también la extrañaba profundamente, aunque se había contenido para no interrumpirla con su carga de trabajo. Pocos después, Yui pudo por fin ver los resultados de su esfuerzo. Llegaron las primeras muestras de su producto. Sin embargo, no tuvo tiempo ni para celebrarlo, ya que ese mismo día era San Valentín y debía de atender en la tienda del área de negocios. Además, tenían planeado encontrarse con Masuyu a eso de las 8 de la noche, así que su idea era ser rápido y luego irse con él. Grave error, porque olvidó un detalle importante. En San Valentín, una tienda de chocolates es más caótica que el transporte público en hora punta. La afluencia de clientes fue tal que incluso Kiribayashi tuvo que entrar a ayudar. Aún así, Yui dio todo lo mejor de sí y con las justas logró cerrar para salir puntual. Corrió para encontrarse con Masuyu, aunque sin haber podido comprarle nada, lo que le provocó cierta pena. Pero para su sorpresa, Masuyu no le importó
molestó en lo más mínimo. Él estaba feliz por verla y por el hecho de que su producto estuviera casi listo, celebrando con orgullo sus logros. Y esa reacción alivió bastante a Yui, que entendió que nunca había tenido motivos para preocuparse. Sin embargo, Masuyu decidió jugarle una broma. Comentó que quizás ya era hora de contarle a todo el mundo sobre su relación. Yui quedó momentáneamente en shock, sin palabras, hasta que él le aclaró que solo estaba bromeando, y ella, aliviada y molesta a la vez, le reclamó por asustarla de esa manera. Días después, Chizuno tuvo una pequeña reunión con sus amigas de la universidad. Entre risas, estas le preguntaron qué había pasado con aquel novio del trabajo, recordando que en su último encuentro ella se veía radiante y hasta lo había presentado a su familia. Sabiendo que aquello había terminado mal, Chizuno se limitó a responder con un evasivo sí, jaja, y cambió de tema. Sí, se ve que la bala entró. En la oficina, Masuyu recibió la autorización de salir temprano, ya que al día siguiente tendría su examen. Chizuno, por su parte, también tenía un evento importante. Somei la había invitado a un concierto y esto la tenía visiblemente nerviosa, pues a esas alturas ya eran plenamente consciente de sus sentimientos. Sin embargo, se aferraba a la idea de que no quería iniciar una relación justo en ese momento, convenciéndose a sí misma de que la invitación de Somei era solo con fines amistosos. Volvemos con el bueno de Masuyu, que estaba en casa preparando todo para el día siguiente. Sin embargo, en lugar de acostarse temprano, comenzó a ponerse cada vez más nervioso. Los exámenes nunca habían sido su punto fuerte. Cuando era adolescente había sufrido un dolor de estómago justo durante un examen de ingreso a la preparatoria, y más tarde en la universidad también se enfermó en plena prueba, lo que lo llevó a terminar en su segunda opción de estudios. Su historial no mejoró en la vida laboral. Las entrevistas de trabajo siempre se le habían dado fatal y ni él mismo entendía cómo había conseguido entrar en la empresa donde trabajaba. Para colmo, este mismo examen de certificación ya lo había presentado en el pasado, pero un problema de último momento lo obligó a ir al baño y su estómago lo retuvo ahí durante horas, llevándolo inevitablemente a reprobar. Pero en medio de sus recuerdos recibió un mensaje de Yui preguntándole cómo se sentía para el examen. Al escuchar que no estaba muy confiado, ella le envió la ubicación de una habitación de hotel como castigo en caso de que fallara, y no era cualquier habitación, era la más cara del lugar, la misma que habían visto durante las vacaciones de verano cuando establecieron ese reto entre ambos. Aunque la broma implicaba que él perdería, respondió con determinación, prometiendo aprobar para que ella tuviera que pagar la mitad de la habitación, o en su defecto, para negociar algo más económico. Yui, divertida, le dijo entonces que esperaba ver su nota como prueba, pero apenas colgaron, la presión volvió a invadirlo. Ese instante de valentía había sido solo un impulso, y la ansiedad regresó con más fuerza. No pudo dormir para nada, pero sabía que debía darlo todo en ese examen. Por otro lado, Chizuno enfrentaba su propio dilema. No sabía qué ponerse para el concierto que Somei le había invitado. Para no dar la impresión equivocada, optó por un atuendo deportivo y sencillo, algo que no pareciera de cita. Aún así, para su sorpresa, Somei le elogió, diciéndole que se veía bien, lo que provocó que ella se terminara sonrojando. Pero Chizuno no se sentía cómoda. Por dentro se sentía molesta. Mientras ella se había angustiado por no enviar señales equivocadas, Somei parecía completamente relajado, disfrutando del momento y sin darle tantas vueltas. Y aunque estaba feliz por la salida, volvió a repetirse que probablemente solo la había invitado porque nadie más en la empresa conocía esa banda. Durante el concierto hubo momentos en los que se miraron al mismo tiempo, sobre todo cuando sonó una canción especial, pero Chizuno siguió convenciéndose de que no era nada más que coincidencia. Al terminar y mientras regresaban, un ciclista pasó a toda velocidad y estuvo a punto de atropellarla, pero Somei reaccionó de inmediato sujetándola de la mano para apartarla del peligro, y sin soltarla aprovechó para decirle que le gustaría repetir la salida, ya que se había divertido mucho y quería descubrir más lugares interesantes con ella. Sus palabras sonaban a algo más que una simple amistad, especialmente porque seguía sosteniéndole la mano. Chizuno, consciente de ello, decidió marcar distancia, se apartó y aceptó la propuesta, pero aclarando que solo como amigos. La razón era clara, el trauma de su antigua relación en la empresa aún seguía presente. En aquella ocasión había entregado todo de sí y al inicio parecía que la relación iba perfectamente. Sin embargo, el estrés de mantenerla en secreto comenzó a cambiar a su entonces pareja. De la noche a la mañana, él le pidió que terminaran, argumentando que la relación interfería con su productividad, y poco después se casó y dejó la empresa, mientras Chizuno quedaba sola con sus sentimientos. Al final comprendió que había sido lo mejor, ya que cuando él seguía en la compañía la situación era incómoda. Nadie sabía que habían sido pareja,
pareja y ese silencio pesaba demasiado. Por todo eso y por el miedo a repetir la historia, Chizuno prefería mantener las cosas como estaban. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte del resumen. Si quieres saber qué pasa en el examen de Masuyu y cómo sigue la historia de Chizuno y Somei, no olvides suscribirte, dar tu like y ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.